Hemos visto hasta ahora cómo se pueden realizar los diagramas de Bode de forma aproximada de los diferentes términos en los que se puede descomponer una función de transferencia genérica. En el último caso hemos visto los polos y los ceros complejos conjugados y hemos visto que en ellos, en la magnitud, aparecía un pico cuando el factor de amortiguamiento era inferior a 0,707, exactamente a raíz de 2 partido por 2. Pero no hemos dicho ni a qué frecuencia ni cuál era el valor de esos picos. Y hemos visto que cuanto más pequeño es el factor de amortiguamiento, mayor eran esos picos en frecuencia. Algo similar a como ocurre en la respuesta transitoria temporal de los sistemas subamortiguados, que cuanto más pequeño el factor de amortiguamiento, mayor era el sobrepaso. Pues bien, vamos a ver en esta transparencia cuál es esa frecuencia de resonancia y cuál es ese valor del pico. Entonces sería en magnitud, y lo que hacemos para la decibelios, pues hacemos 20 logaritmos de esta magnitud. Bien, para ello lo primero que vamos a hacer es, bueno, el módulo de la función de transferencia, que depende de omega, lo ponemos aquí, sería 1 partido de la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, que era esta, más la parte imaginaria al cuadrado, que era esta. Bien, si yo quiero calcular el máximo de esta función, una opción es derivo esto con respecto de omega e igual a 0. Entonces, como aparece ahí la raíz cuadrada y está en el denominador, se hace un poco más complicado. Vamos a hacer otra cosa. Si yo esto de aquí dentro, de la raíz cuadrada, lo llamo f de omega, si yo minimizo f, lo que hay aquí dentro de la raíz, como estaré dividiendo por el número más pequeño posible, estaría maximizando g de j omega. Entonces, maximizar g de omega es equivalente a minimizar esta expresión f de omega. Por tanto, yo lo que voy a hacer ahora para calcular el mínimo de f de omega, pues derivo f de omega con respecto de omega es igual a 0. Bueno, f de omega, hemos dicho que tendría esta expresión, la raíz tampoco la pongo, esto es para simplificar. Y la parte imaginaria, bueno, si hago el cuadrado, pues me quedaría 4 veces, 4 al cuadrado, omega cuadrado, partido de omega n cuadrado. Bien, ahora aquí hago la derivada. En este caso, pues me quedaría aquí 2, 1 menos lo de dentro, y la derivada de lo de dentro, que en este caso pues sería menos 2 omega partido de omega n cuadrado. Y luego el segundo término, pues sería 2 por 4 factor de metimiento al cuadrado omega partido de omega n cuadrado. Y esto lo igualo a 0. Este 2 por 2 con este 4 se me van. Luego aquí omega n cuadrado y omega n cuadrado se me va. Saco omega igual a 0, que no es la solución que estoy buscando, para que también se me vaya. Entonces esto ya se simplifica. Y me quedaría con este menos de aquí, del principio, menos 1 más omega cuadrado partido de omega n cuadrado más 2 veces el factor de amortiguamiento al cuadrado igual a 0. Esta frecuencia, que es la que cumple esta ecuación, ya será la frecuencia de resonancia. Entonces de ahí la despejo, me quedaría que la frecuencia de resonancia al cuadrado pues sería igual a omega n cuadrado 1 menos 2 veces el factor de amortiguamiento al cuadrado. Y de aquí ya sacando raíz cuadrada, pues me queda esta expresión de aquí, que es lo que queríamos demostrar. Ahora, ¿cuál es el valor del pico? Pues bueno, esta frecuencia pues la sustituyo en esta expresión de aquí. Entonces me quedaría que, bueno, si derivásemos esta solución, derivásemos lo que me ha dado la derivada de f de omega otra vez, hiciésemos la segunda derivada y sustituyésemos para este valor, veríamos que la derivada segunda con respecto de omega, para la frecuencia esta que hemos calculado, pues nos sale que es mayor que 0, lo que implica que es un mínimo. Entonces, como esto es un mínimo, lo que obtenemos es un máximo de g de omega. Y ahora sustituyendo en g de omega, para esta frecuencia, omega r,
pues la magnitud que me quedaría, que en 1, la raíz cuadrada, y aquí, bueno, pues sería 1 menos, voy a sustituir este valor de aquí, daros cuenta que al sustituir omega n con la omega n dividiendo se me va a ir, luego la raíz va a estar al cuadrado, luego aquí me va a quedar 1, y con este menos de aquí, más 2 veces el factor de amortiguamiento al cuadrado. Y todo ello al cuadrado. Con este se va. Más, al sustituir aquí, me va a quedar 2 veces el factor de amortiguamiento, y lo otro me va a quedar la raíz esta al cuadrado, la omega n se me vuelve a ir, 1 menos 2 veces el factor de amortiguamiento, y todo ello al cuadrado. Entonces, bueno, de aquí ya, sencillamente, aquí me quedaría 4 veces el factor de amortiguamiento a la cuarta, y en este otro término de aquí pues me quedaría más 4 factor de amortiguamiento al cuadrado, que multiplica a 1 menos 2 veces el factor de amortiguamiento, y en este caso ya vemos que puedo sacar el 4 este de aquí. Con este término y con este término puedo sacar factor común 4 por factor de amortiguamiento al cuadrado, que me quedaría 2 veces factor de amortiguamiento, y ahora aquí me quedaría un factor de amortiguamiento al cuadrado más 1 menos 2 veces el factor de amortiguamiento al cuadrado. Y de aquí ya, restando estos dos, vemos que me queda esta expresión que teníamos y que queríamos demostrar. Luego, ese sería el valor del pico. Ya digo, si lo queremos pasar a decibelios, pues tomamos 20 logaritmos de esa magnitud. Como hemos dicho, cuanto menor sea el factor de amortiguamiento, mayor será este pico. Y en el límite, cuando tenemos que el factor de amortiguamiento es 0, pues este pico se hace infinito. Que es un poco lo que aparece aquí representado en esta gráfica de aquí. Que el factor de amortiguamiento sea 0 significa que tenemos polos imaginarios puros. O sea, tendríamos una función de transferencia de esta forma. S más 2j, por ejemplo, y S menos 2j. Al pasarlo en frecuencia, pues nos quedaría una función de esta manera. J omega más 2, perdón, esto, me quedaría J omega más 2J omega, J omega menos 2J omega. Y por tanto, para una frecuencia igual a 2, que en este caso sería la frecuencia de resonancia, este término de aquí se nos haría nulo, y nos quedaría que, por tanto, la ganancia es infinito. ¿Vale? Entonces, en esos casos, pues este azul de aquí, pues sería el caso cuando tenemos polos imaginarios puros, no son complejos conjugados, pero son imaginarios puros, y en esos casos, pues tenemos que hay un pico de resonancia que es infinito. O sea, si le aplicásemos una señal senoidal de la misma frecuencia que esos polos imaginarios, en este caso que he puesto aquí en rojo, de frecuencia de 2 radianes por segundo, la señal sería una senoidal que tendría una amplitud infinita. Se oscilaría entre más o menos infinito. Y a medida que el factor de amortiguamiento va creciendo, pues el pico va disminuyendo y la frecuencia de resonancia pues se va moviendo hacia la izquierda. En este caso pues está por aquí y aquí pues estaría por aquí más o menos. Se va aproximando hacia la izquierda. Y en la fase vemos que cuando tenemos que el factor de amortiguamiento es 0, se produce un cambio abrupto de la fase entre 0 y menos 180 grados. Mientras que de otra manera se produce más suave. O sea, cuanto más pequeño es el factor de amortiguamiento, el cambio de la frecuencia entre 0 y 180 tiende a ser más abrupto. Y cuanto mayor sea el factor de amortiguamiento, este cambio es más suave, como ocurre por ejemplo aquí en la verde.